Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este programa. Les invitamos de nuevo a un programa que se denomina En Persona. Lo pueden también escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Un saludo muy afectuoso también para aquellas personas que nos siguen a través de los municipios de Galdar y Santa María de Guía, aquí en el norte de Gran Canaria. Esta noche nos acompaña nuestro compañero habitual en esta casa, que es Carlos Pineda. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido. Gracias, María. Como siempre, un auténtico verdadero placer estar aquí en Canal 13 Digital y también unirme a tu saludo a los vecinos de Guía y Galdar, ¿no? Vecinos de Guía y Galdar, del norte de Gran Canaria. Empezamos, parece, Carlos, con una noticia a nivel internacional, a nivel europeo. La Unión Europea pues lanza un mensaje de estímulo para combatir el paro juvenil con más inversión. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Realmente Europa está cada vez más alejada de nuestros jóvenes, nuestros y nuestras jóvenes, cada vez más preparados. Yo creo que si analizamos un poco en perspectiva lo que está ocurriendo, ¿no? Nosotros hemos visto, ¿no? Y hemos vivido, ¿no? Los que tenemos a lo mejor ya una cierta edad, vamos por 40 años o algo así, hemos visto como cuando España entró un poco en la Unión Europea, ¿no? Esos telediarios abrían y siempre eran políticas de Europa, siempre veíamos a los representantes, por ejemplo, españoles, nos acordamos de Felipe González, el presidente de la República Alemana, Helmut Kohl, de François Mitterrand, bueno, como las noticias europeas pues eran siempre importantes y relativas, y además estábamos entrando en algo nuevo y además, bueno, eso hizo que nuestro país avanzase en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, después también, lo que es cierto, después de toda esta parte y sobre todo después de haber entrado en la moneda única, pues vimos también cómo se fue enfriando toda esa normativa, toda esa información que viene de la Unión Europea, ¿no? Nada más que hay que ver un poco hasta incluso la abstención importante que había en las elecciones europeas, ¿no? Por parte de nosotros, de los propios españoles, ¿no? Pero hemos visto cómo nos hemos dado cuenta ahora de nuevo cómo ha sido importante. Ahora conocemos a todos los presidentes de nuestros países socios, ¿no? Incluso casi, si pudiéramos, votaríamos por alguno, ¿no? Sabemos perfectamente quién es el presidente de Italia. La de Alemania es total y absolutamente reconocible, ¿no? Angela Merkel, esa mujer imperturbable que nunca se perturba, ¿no? Que es la castigadora, ¿no? Prácticamente, que tiene una imagen bastante mala en el resto de países de la Unión Europea. Solamente hay que mirar las editoriales de los periódicos internacionales, ¿no? Para ver las caricaturas que se ponen sobre ella, porque un poco la política de Alemania es la que nos ha llevado, la que nos exige la austeridad, ¿no? En algunas cosas está bien criticar, en otras a lo mejor no tanto, ¿no? Y también hemos visto cómo la gente, bueno, pues casi a muchos nos alegrábamos que Hollande, ¿no? Que cambiaba el ritmo de la política europea. Bueno, pues nos estamos dando cuenta de lo que es la Unión Europea y de lo importante que es, y que las decisiones que se toman en Europa nos afectan directamente, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Bueno, y por lo tanto ahora pues hay que estar alerta y atento a todas las cosas que ocurren en Europa. Y no solamente eso, yo creo que también las decisiones, y empezamos a notar también como en el propio Parlamento Nacional, bueno, pues hay debate interno que antes a lo mejor no se estilaba en la política española. Habían dos cosas que eran sagradas para el gobierno. Una era la política internacional, donde la oposición siempre apoyaba al gobierno, y la otra cosa en la que la oposición siempre apoyaba al gobierno era en el terrorismo, ¿no? Eran letras, eran condiciones sine qua non, era algo que no se movía, ¿no? Que eso era así. Pero ahora sí vemos como, bueno, pues se discute mucho, sobre todo en la política internacional, en las relaciones internacionales, y sobre todo nuestra relación respecto a la Unión Europea, ¿no? Pues dentro de este contexto estamos observando y viendo, bueno, pues como hay distintas opiniones, ¿no? Dentro de la propia Unión Europea, y estamos también exigiendo, además, el presidente Mariano Rajoy ha sido probablemente uno de los primeros líderes europeos en decir, bueno, que tenemos que controlar nuestro gasto, tenemos que ser austeros, pero que también tenemos que hacer cosas para reactivar nuestra economía, ¿no? Cosas que por otro lado están haciendo otros países que a lo mejor también les funcionan. Vemos el caso de Estados Unidos, vemos el caso de Japón, vemos otros muchos casos, ¿no? Y por lo tanto hay que estar atentos. Y esto es una de las cosas más. La realidad es que en España, esto es importante matizarlo y valorarlo, y a veces los datos son importantes. Nuestra tasa de desempleo de la gente joven, bueno, pues está por encima del 50%, ¿no? Está muy por encima, está cerca del 60%. Esto es algo complicado, duro y difícil de entender. También hay que decir, ¿no? Y desde aquí animar a la gente joven, ¿no? A que, bueno, ya encontrado su trabajo, y sobre todo a una cosa que es importante, que se cualifiquen y que se preparen y que se no desanimen, porque también la tasa de desempleo de la gente universitaria
no es esa del 60%, sino estamos hablando de una tasa de paro del 18 o el 20% de la gente que está cualificada y preparada. Por eso yo creo que hay que hacer un esfuerzo entre todos, pero también tenemos que hacer un esfuerzo individual, y es importante cualificarnos y prepararnos, y no solamente a lo mejor a niveles universitarios, sino que también hay muchas academias de formación, incluso academias de formación audiovisual y otras muchas más cosas que son importantes y relevantes, y que estemos atentos, y que si no tenemos trabajo, pues por lo menos intentar utilizar una de estas nuestras oportunidades, porque nuestra sociedad va a ser más competitiva, nuestra sociedad va a ser más fuerte si tenemos más gente preparada, ¿no? Yo creo que hoy en España tenemos problemas importantes a lo mejor a la hora de estar desarrollados y estar cualificados como deberíamos, y lo vemos entre otras cosas porque vemos nuestra tasa de abandono escolar, nuestra tasa de fracaso escolar por encima del 30%, es algo que es totalmente, absolutamente inasumible, ¿no? Vemos como también España, que es un país que, bueno, a pesar de nuestra crisis, a pesar de nuestras dificultades, y refiriéndonos a la gente joven, bueno, pues es un país que probablemente estará entre los 10 y 15 economías más importantes del mundo, pero la otra realidad, otro parámetro que deberíamos de analizar es por qué ninguna de las 200 universidades más importante del mundo, pues ninguna es española, ¿no? Yo creo que esto también tendremos que valorarlo y estudiarlo, ¿no? Todas estas cosas son muy importantes, ¿no? Y respecto a lo que ahora la Unión Europea, ya concretando más y directamente sobre tu pregunta, la Unión Europea que lance planes de empleo, vamos a ver si es cierto que lanza planes de empleo y que no son meras declaraciones. Cuando tú lanzas un plan de empleo también tiene que tener una ficha económica, también tiene que tener un respaldo económico para poderlo desarrollar. Yo creo que ahí los españoles, probablemente la sociedad española, a pesar y en particular la sociedad canaria, a pesar de las tasas de nacimiento, de mortalidad, del envejecimiento de la población, pues la realidad es que la sociedad española es bastante joven, ¿no? Y creo que una parte importante debería de venir destinada a España, entre otras cosas, porque tenemos una tasa de paro muy importante, no solamente a nivel regional, nacional y a nivel de la Unión Europea, sino porque donde más jóvenes hay probablemente sea en España, ¿no? Y yo creo que si le va bien a los jóvenes de España, le va bien a España y le va bien a la Unión Europea. Yo creo que es fundamental analizar y mirar con lupa. Por eso empezaba diciendo que, bueno, antes las cosas que vendían en Europa parecía que no eran tan importantes y relevantes, pero yo creo que sí, y creo que el futuro pasa por aquí, ¿no? A nivel nacional, Carlos, ¿qué te parece pues las declaraciones últimas del señor Aznar? Bueno, la realidad es que un poco sorprendente, ¿no? Te sorprende en muchas cosas que dijo, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, José María Aznar fue presidente de España durante 8 años, y bueno, él tiene una atalaya, cuando un expresidente habla, bueno, pues tiene una repercusión mediática muy importante, ¿no? Yo creo que cada uno es libre de opinar lo que dice, y entre ellos también el expresidente. Yo creo que también Felipe González en su momento también ha dicho muchas cosas respecto incluso hasta el propio gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y podríamos decir que a lo mejor el expresidente que menos ha prodigado, probablemente, si es a excepción de Adolfo Suárez, pues, y Calvo Sotelo, que bueno, pues podemos decir que el que menos ha prodigado en los medios de comunicación ha sido probablemente José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Creo sinceramente que el presidente de honor, creo que es del Partido Popular, bueno, pues tiene la libertad total y absoluta de decir las cosas que quiera decir, ¿no? Respecto a lo que se habla respecto ya a sus declaraciones, a las cosas que decía, a lo mejor hay cosas que, bueno, que sí es cierto, ¿no? Si se bajan los impuestos se reactiva la sociedad me refiero a la economía, ¿no? Y es así, eso siempre ha sido así. Cuando no te lo gastas en impuestos, te lo gastas en inversión, y si te lo gastas en inversión, al final eres más productivo, generas más y recoges más. Pero lo que sí es cierto es que también hoy en España hay una tasa de paro de 6 millones de parados, y que por lo tanto los ingresos, hay que apretar un poco los ingresos, entre otras cosas porque los ingresos se han venido abajo en nuestro estado, ¿no? Y ya llegará el momento de bajarlos, ¿no? Y probablemente ese momento no esté muy lejos, pero no creo que sea el momento de bajar los impuestos ya, porque no se puede, porque tenemos que cumplir, entre otras cosas, con un déficit importantísimo. Nosotros tenemos que recordar que casi el 80% de nuestro Producto Interior Bruto está en déficit, ¿no? Me refiero está por encima del 80%, estamos hablando de más de 800.000 millones de euros. Estamos hablando también que tenemos una tasa de paro importantísima, que hay que apostar también por las políticas sociales y también sobre todo por ayudar, ¿no? A pesar de los recortes
también una parte importante de los recursos tienen que ir ahí, ¿no? Y entonces, pues las circunstancias no creo que sean las mismas en los momentos esos en los que él fue presidente a las actuales, ¿no? Porque entre otras cosas, nosotros cuando hablamos de esta crisis económica, ¿no? Cuando gobernaba José María Aznar, tenía una serie de instrumentos que, bueno, se podía devaluar la peseta, se podían hacer otro tipo de intervenciones, que era mucho más fácil controlar el déficit, la inflación y otras cosas más. Hoy no es así, ¿no? Hoy el que controla el precio del dinero es el Banco Central Europeo y el que emite dinero también es el Banco Central Europeo, y no solamente las decisiones del Banco Central Europeo, a pesar de que Mario Draghi ha apostado en el momento determinado, criticado muy fuerte por el gobierno alemán, las posturas para intentar rebajar la deuda pública y sobre todo la deuda pública española para que, bueno, para buscar un poco la estabilidad sobre el euro. La realidad es que cuando las circunstancias pasadas, el presidente del gobierno, el gobierno tenía unas capacidades que no tiene esta, ¿no? Yo creo que también las circunstancias no son las mismas, los tiempos tampoco son los mismos y todo es diferente. Lo que sí es cierto es que cada uno es libre de opinar, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque la pregunta, porque si nosotros analizamos un poco, vemos las tertulias, analizamos, nos informamos, leemos un poco la prensa, siempre hemos visto, bueno, cómo dentro del propio Partido Socialista siempre ha habido un debate externo, ¿no? Un debate externo que el propio Partido Socialista siempre ha intentado que este debate externo sea como un debate enriquecedor, decir, ¿no? Aunque en realidad todos sabemos que es una fractura importante que hay dentro del propio Partido Socialista, porque vemos lo que hacen los socialistas gallegos, vemos lo que están haciendo los socialistas catalanes, vemos lo que hacen los socialistas andaluces, vemos cómo hay una lucha de poder interna importantísima dentro del propio Partido Socialista, y después cuando, bueno, pues un expresidente del gobierno como el del Partido Popular, José María Aznar, bueno, pues dice unas declaraciones, ya están, se abre un poco, el Partido Popular le abre el debate público, donde le han contestado la gran mayoría de los ministros o cargos relevantes. Bueno, pues parece que está todo dividido, ¿no? Entonces, por un lado decimos que haya debate público y por otro lado decimos que no. Yo creo que cada uno es libre de decir sus declaraciones. También creo que después, en posteriores declaraciones, el expresidente del gobierno, José María Aznar, dijo que él no estaba contra nadie, ¿no? Él tiene una política, una filosofía y entiende las cosas de una manera y las dijo, ¿no? Y ya está, no creo que haya, no creo que haya nada más. Se me olvidaba también mencionar que hace un par de semanitas que falleció Videla, que no es nada. Lloramos más bien las víctimas de la dictadura de Videla en Argentina, y sobre todo pues que no se arrepintió de sus crímenes cometidos en su propio país, en Argentina, Carlos. Bueno, un poco extraña la figura de este hombre, ¿no? Para situarnos un poco en el contexto ¿no? Hablaba de los años 70, en Sudamérica, bueno, pues había una inestabilidad política muy importante. De hecho, muchos de los países vecinos con Argentina, bueno, habían dictaduras muy duras, ¿no? Hablamos de Brasil, hablamos de Chile y hablamos también de Argentina, ¿no? En Argentina lo que pasó y lo que ocurrió fue una cosa un poco curiosa, porque no tuvo una persona al frente, sino más bien fue lo que ellos denominan una junta militar, ¿no? Una junta militar donde había un representante de cada uno de los gobiernos, de cada uno de los ejércitos, el ejército del aire, el ejército de tierra, el ejército de la marina. Bueno, pues tomaron el país, dieron un golpe de estado y pusieron de presidente a Videla, ¿no? A Videla. Decir que este hombre, bueno, pues cuando nosotros hablamos de este hombre, de las cosas que hizo, además fue presidente, creo que del año 76 al año 81, aunque la dictadura duró 2 años más, no fue el presidente que de nuevo instauró la democracia, o cuando de nuevo se puso la democracia en Argentina, estuvo estos años. Hay que decir que durante esos años, y si obviamos un poco, porque siempre se habla de un poco de lo mismo, ¿no? Siempre hablamos que también nosotros nos vamos a quedar atrás y también vamos a hablar de los crímenes aberrantes que hicieron sobre la sociedad argentina, sobre los propios argentinos, no solo los argentinos, sino también sobre algunos ciudadanos de otros países, como fueron, creo que una ciudadana alemana, ¿no? Y creo que también sobre un ciudadano alemán que el propio régimen los hizo desaparecer o los mató. Si habláramos un poco de sus políticas, hay que decir que su política fue en líneas generales total y absolutamente nefasta, ¿no? Por un lado, un conflicto bélico importantísimo que tuvieron, ¿no? Se fueron a la guerra que costó muchas vidas de argentinos, y también unos costos económicos muy importantes sobre la guerra de las Malvinas. Otro problema internacional que estuvieron a punto de una guerra también con el país vecino, con Chile, por culpa de las islas del canal Beagle. El canal Beagle es el que divide
en la Tierra de Fuego la parte argentina y la parte chilena, y decir que bueno, estuvieron a punto de una guerra porque eso era un conflicto internacional que duraba muchos años, que los dos países se sometieron al arbitraje de un tercer país, creo que fue Inglaterra o algo así, el que arbitraba, ¿no? La decisión fue que en el año 81 se le dijo el resultado fue que le daban la razón a Chile, y Argentina, bueno, pues no estuvo de acuerdo y casi hubo una intervención militar. De hecho, Videla pues promovió a que las fuerzas militares argentinas tomaran las islas de este canal por la fuerza, ¿no? Y gracias a la intervención del Papa, bueno, pues se pudo bloquear. Después ya en el año 84 se solucionó este problema y este conflicto, ya ya cuando estaba instalada la democracia, y el resultado fue el mismo que la decisión del arbitraje anterior, o sea que eran chilenas las islas, ¿no? También otra cosa a destacar, ¿no? Ellos intentaron en educación, bueno, pues educar a la gente un poco a la fuerza, pero educarla con las cosas que ellos querían, ¿no? Hay que recordar que eliminaron textos y autores de las academias, incluso hasta el escritor del Principito, ¿no? Que quemaron libros, ¿no? Y aparte de toda esta política nefasta que llevó al país también en temas económicos a un endeudamiento absoluto de la economía argentina, también, o sea, su gestión económica fue un total y absoluto desastre, su gestión donde las diferencias entre las clases se multiplicaron por 100, se puede decir, donde desapareció total y absolutamente la clase media, donde se empobreció el país. Aparte de todas estas cosas, bueno, también no nos podemos quedar atrás y tenemos que recordar, bueno, pues todos y cada uno de los crímenes que produjeron en este país. En Argentina, ellos hablaban de la Junta Militar, de la guerra, ¿no? Estaban en guerra, hicieron desaparecer a más de 30.000 personas, ¿no? Y además, en algunos casos, de manera total y absolutamente deleznable, como fue que los tiraban en helicóptero en la Tierra del Fuego y en aviones los tiraban al vacío, ¿no? Estos eran esta gente, ¿no? No debemos de olvidarnos, ¿no? Pero bueno, tampoco después hay que recordar que este es uno de los pocos casos, ¿no? En los que los dictadores pagan, ¿no? Pagan y cumplen con su responsabilidad. Vimos el caso, por ejemplo, de Pinochet, que bueno, no pagó, pero estuvo muy cerca de pagar. Pero sí vemos el caso de este hombre, ¿no? Este hombre, después de que se instaura la democracia, Raúl Alfonsín, en Argentina, bueno, pues hay una serie de procedimientos que se abren contra él y lo condenan, ¿no? Lo condenan por crímenes contra la lesa humanidad, por todos estos asesinatos que se produjeron, también por crímenes de muchísimas desapariciones, y tiene que empezar a cumplir condena. Lo que pasa que después también el otro presidente que vino después de Alfonsín, Menem, bueno, pues lo indultó. De todas maneras, después del indulto hay que decir que se volvieron a realizar otros juicios. La sociedad argentina en este caso no se olvidó de estos asesinos, y lo que se hizo fue, bueno, otros juicios y sobre otra cosa que también fue total y absolutamente deleznable. Hay que ver la situación, ¿no? Cómo analizaban y las cosas que hacían. Parece que estamos hablando de un régimen nazi, ¿no? Podemos decir que prácticamente es igual, porque lo que estaban haciendo también era robándole los recién nacidos a la gente que ellos consideraban subversivos, ¿no? Y también se le volvió a acusar. Y la realidad es que estuvo durante unos años en prisión, después obtuvo el cambio de estar en prisión por lo de prisión en su propio domicilio, pero bueno, pero al final se volvió a recurrir, y al final llevaba ya 4 o 5 años, creo, recluido en una prisión militar, ¿no? Yo creo que poco más se puede hablar. Esto es lo que ha dejado este hombre y la Junta Militar en Argentina, y hay que olvidarnos, pero también hay que recordar que, bueno, que hubieron más de 30.000 desaparecidos, ¿no? En la sociedad argentina, y fueron desaparecidos responsabilidad de ellos, ¿no? Y fue lo que hicieron, ¿no? Por eso, bueno, las cosas están así, no debemos de olvidarnos, porque a veces olvidarte hace que vuelvas a caer en tus mismos errores, ¿no? Carlos, te quería comentar el tema de Coalición Canaria. La nueva ley turística divide a Coalición Canaria aquí en Gran Canaria, ya que la diputada nacionalista Mar Julio votó en contra ayer de la normativa que defendía el propio gobierno del tema de los hoteles de 4 estrellas. O sea, ahora se cierra la puerta a construir hoteles de 4 estrellas, y Nueva Canaria y pues ella y el Partido Popular votaron en contra de la propia normativa.
a esta diputada, pues supongo que la amonestarán porque votó en contra de lo que dictaba pues su partido. Y realmente Coalición Canaria también se está diluyendo en el sentido de que el propio presidente Paulino Rivero está muy cuestionado, no solamente en Gran Canaria, sino en Tenerife y en otras islas, para a repetir mandato para el 2015, Carlos. Bueno, empezando por la nueva norma. ¿Qué tiene la política? Porque la política realmente no sé si llevan ahí 4 años, 8 años más, pues se pegan al sillón con, no sé, con algún pegamento especial, porque luego no quieren abandonar. Yo creo que no solamente la postura de Marimar Julio, bueno, el grupo mixto en el Parlamento de Canarias y también el propio Partido Popular votaron en contra de esta propuesta, ¿no? El Partido Socialista y el resto de Coalición Canaria pues votó a favor y la sacaron adelante, ¿no? Canarias somos un territorio fraccionado donde, bueno, a las islas hay unas islas que viven del turismo, otras islas no viven directamente del turismo, pero también hay que decir que las islas que vivimos del sector turístico, todo el turismo en Canarias no es exactamente igual, no se desarrolla de la misma manera, ¿no? Yo creo que esta ley obvia se olvida un poco de esto, ¿no? Yo creo que han querido sacar un texto rápido y fácil y de intentar buscar algo de consenso, pero que no lo han conseguido, ni siquiera dentro de sus propias filas, ¿no? La actitud de Marimar Julio, ¿no?, la diputada de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias por Coalición Canaria, tomó esta decisión, ya había avanzado que iba a votar en contra. Un poco sorprendente, pero también es cierto que su voto en contra no ha hecho que no siga esta ley adelante, entre otras cosas porque, bueno, pues el resto sí tenía la mayoría, ¿no? El Partido Socialista, hay que recordar, y también Coalición Canaria. La actitud de Coalición Canaria en muchos aspectos es, bueno, contradictoria, ¿no? Coalición Canaria, y sobre todo al representante, al presidente de Coalición Canaria, que es Paulino Rivero, y también que es el propio presidente del Gobierno de Canarias, en algunos aspectos hay que recordar que, bueno, se le escuchan decir esos discursos del basta ya, ¿no? Vamos a estar en contra del gobierno, bueno, y después vemos este tipo de actitudes, ¿no? Actitudes total y absolutamente presidencialistas por parte de él, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer en la sociedad es, pues, enterarte un poco y analizar las situaciones y sacar una norma que sea lo más competitiva y mejor y que se adecue a las condiciones y a las peculiaridades de cada uno, ¿no? Y en este caso no ha sido así. Por eso, entre otras cosas, el Partido Popular ha votado en contra. Yo creo que esto es importante resaltarlo. Después, por otro lado, vemos que el presidente del Gobierno de Canarias dice esto del basta ya, pero después en cosas tan paradójicas, ¿no?, donde la democracia, donde la representación es fundamental, como es el propio sistema electoral canario, ahí no quiere tocar absolutamente nada, no quiere abrir eso, ¿no? Cuando él sabe que es presidente de una manera total y absolutamente injusta, entre otras cosas porque el sistema electoral canario no es un sistema electoral representativo, no es representativo, y hay que recordar, para que los televidentes de Canal 13 Digital no se olviden, que el 20% de los ciudadanos de Canarias tienen en el Parlamento de Canarias el mismo poder de decisión y la misma representación que el resto del 80%, ¿no? Hay que decir que el 80% de los ciudadanos de Canarias, estamos hablando de Gran Canaria y Tenerife, tenemos 30 diputados, y el resto de las demás islas, que representan el 20% de los votantes o de los habitantes de Canarias, bueno, pues tienen la misma representación. Entonces, cuando un presidente es presidente con este sistema electoral, ya no es un presidente con tanta solidez, ¿no? Yo creo que esto, o tanto respaldo. Esto es importante que no nos olvidemos, y hay que decir que la propia Coalición Canaria tiene 21 diputados en el Parlamento de Canarias, igual que los tiene el Partido Popular, cuando el Partido Popular sacó 60.000 votos más, ¿no? Yo creo que también es importante que nos olvidemos de esto. Llamativo ese dato, Carlos, porque Coalición Canaria siempre ha gobernado el Gobierno de Canarias. Claro, porque el sistema electoral canario... Por eso, que es un sistema electoral totalmente que beneficia de manera importante a Coalición Canaria, ¿no? Yo creo que esto es muy importante y que valoremos, ¿no? Probablemente Marimar Julio, ¿no?, que es una diputada de Gran Canaria, ¿no? No me acuerdo muy bien de los datos, pero sacó aproximadamente 30.000 votos aquí en su circunscripción en Gran Canaria. Probablemente tenga más votos que todos los diputados de Coalición Canaria de La Palma, ¿no? Que creo que son 3 o 4, ¿no? O 3 o algo así, ¿no? Probablemente ella, ¿no? Esto es importante, ¿no? También es paradójico que Coalición Canaria de Gran Canaria no defienda un cambio en el sistema electoral
porque también son ciudadanos. Creo que es más importante defender un cambio. Yo creo que las dos cosas son importantes en el sistema de representación de los ciudadanos, porque también es un poco paradójico, ¿no? Dice, no, yo estoy en contra de la ley turística, pero sí estoy a favor de este sistema electoral en el que no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Hay que recordar que en el propio discurso de investidura del presidente del Gobierno de Canarias, bueno, pues habló de la importancia y la necesidad de modificar el sistema electoral canario, y en el número de diputados y en los porcentajes de representación. Yo creo que es importante. Yo a veces hablo duro y porque es una cosa que personalmente me duele, ¿no? Es mi opinión personal, y veo cómo la representación de todos los ciudadanos canarios no es igual. Yo se lo veo mal. Yo también entiendo la realidad del territorio canario. Es un territorio fragmentado, donde no podemos solamente valorar, donde no solamente podemos valorar el número de votantes, donde no solamente tenemos que valorar otras cosas. Yo también entiendo la lejanía de La Gomera, del Hierro. También tiene que tener recursos, ¿no? Y no tiene que ser por habitante, sino habrá que tener en cuenta sus peculiaridades. Pero para que nosotros nos hagamos una idea de lo que ocurre, lo que nosotros no podemos es cambiar la representación de cada ciudadano. Es como si ahora de repente, por ejemplo, todos los ciudadanos canarios, que representamos aproximadamente el 4,5% de la población española, tuviéramos en el Congreso de los Diputados de Madrid la representación tuviéramos el 20% de los diputados. Eso no puede ser, porque es injusto. Bueno, pues en Canarias ocurre eso. Sí se tendrá que tener en cuenta las circunstancias y lo peculiar es que somos nosotros, con algún tipo de instrumentos. Hablamos del RIC, hablamos del REF, hablamos de muchas cosas, ¿no? Y esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Yo estoy a favor, pero la realidad es esta, ¿no? Y ahora que estamos muy próximos al Día de Canarias, es importante que todos los canarios sepan también que, bueno, esto es una cosa que ocurre en Canarias, ¿no? Que todos los canarios no tenemos el mismo valor a la hora de estar representados. Por eso es paradójico que María Mar Julio, por un lado, defienda o esté en contra de esta normativa, esta nueva norma de ley o esta ley, porque perjudica los intereses de Gran Canaria, pero algo que sí perjudica y mucho más los intereses de los ciudadanos gran canarios, que no solamente es esta ley de turismo, que perjudica total y claramente y que no beneficia en absoluto a Gran Canaria, sino que le pone traba, porque nuestro desarrollo turístico es diferente al de otras islas. Bueno, pues defienda la no modificación de este sistema electoral. Yo creo que estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Por lo tanto, las cosas que diga Paulino, bueno, pues están desbancadas por las cosas que hacen, ¿no? Y esta es una de ellos, ¿no? Yo creo que es importante recordar esto, y después también su gestión, ¿no? Cuando nosotros hablamos de su gestión y de sus hechos, donde vemos los titulares, ¿no? El gobierno de Canarias se planta ante el gobierno central, el gobierno de Canarias a través de Paulino Rivero se enfrenta al gobierno central, por no más recortes, por no menos tal, por no gastar, por no invertir más en Canarias, cuando después vemos en realidad las cosas que hacen, ¿no? Y una de las cosas que nosotros, para que los televidentes de Canal 13 Digital, los radio oyentes y también los internautas lo tengamos claro, vemos lo que ocurre, por ejemplo, con la propia Policía Autónoma Canaria, ¿no? Una cosa que es algo del ego personal del presidente, que quiere tener esa policía, que nos cuesta a los canarios 4,2 millones de euros todos los años, ¿no? Una policía que no tiene ni competencia, ni tiene autoridad, ni tiene muchísimas cosas, ¿no? Bueno, pues estos son los caprichos del presidente. Yo creo que esas son las cosas que se deberían de valorar también dentro de Coalición Canaria, ¿no? Y por otro lado, después bueno, y ahora está el Partido Socialista gobernando en el gobierno, no dice nada, ni de la Policía Canaria, ni mucho menos de la televisión autonómica, que habría que preguntarle a la ciudadanía si ven la televisión autonómica, si se identifican con esa televisión que pagamos. Bueno, nosotros hemos visto cómo lo de la televisión a lo mejor se entiende un poco más, porque si hablamos que lo de la policía es una cosa del ego personal de Paulino Rivero, lo de la televisión autónoma canaria está claro, decidido y tajante, que no es una inversión que también pagamos todos los canarios, pero un poco para el uso exclusivo y la promoción política de Coalición Canaria. No es para el uso informativo, para el disfrute de todos los canarios, sino que el objetivo claro de esta televisión es esta, ¿no? Por eso sí lo entendemos. Lo otro es una cosa, eso sí lo entiendo, bueno, que está mal, no debería de ser así, porque hay una parte importantísima de los recursos, cuando vemos los recortes en sanidad, los recortes en educación, muchas cosas que dependen directamente del gobierno de Canarias, bueno, y después
cómo se derrocha, incluso por ejemplo deberíamos de tener muchísima más promoción turística, que es nuestra industria principal. Bueno, pues como vemos cómo se derrochan recursos importantísimos en la Policía Autonómica, en la Televisión Canaria y en otras muchas más cosas, ¿no? Pero estos son casos flagrantes y claros de cuál es la actitud real de Coalición Canaria. Esta es una cosa que esto es absolutamente indiscutible, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que sí es cierto es que el Partido Socialista dentro del gobierno de Canarias parece que va un poco de convidado de piedra, porque tampoco se ve, bueno, cuando antes estaba en contra de la policía, cuando antes estaba en contra de la televisión y otras cosas, estamos viendo cómo las acepta como suyas propias y también las gestiona, ¿no? Yo creo que es importante recordarlo, y también vemos como, bueno, también el José Miguel Pérez, bueno, un hombre que a lo mejor tiene un perfil un poco bajo, tampoco se le ve demasiado, ¿no? Da la sensación que el gobierno de Canarias lo forma solo y única y exclusivamente un partido, que es Coalición Canaria, y el resto, que es el Partido Socialista, que también tiene 15 diputados en el Parlamento de Canarias, parece que no están. De todas maneras, las consejerías que tiene el Partido Socialista en el gobierno de Canarias son consejerías con problemas: consejería de empleo, problema; consejería de educación, problema; y la otra consejería de justicia, también problema. Industria creo que también. Sí, también o sea, empleo, industria y comercio, problemas por todos lados. Realmente es bastante llamativo. Van para 2 años en esas consejerías y espero que, bueno, que lo solucionen lo antes posible, ¿no? Yo creo que es difícil gestionar, no siempre es fácil, ¿no? Y cuando estás dentro las cosas son complicadas. No y el tema de Paulino de repetir, porque todo el mundo quiere repetir postre, no sé qué tiene este postre. Bueno, en el caso de Paulino sería tripitir, ¿no? Sería triplicar, porque sería, ya, ahora son 8 años, 4 años. Coalición Canaria, como indicabas tú un poco al principio, está un poco... Yo mirando y analizando dónde fue, está un poco dividida, es cierto, ¿no? Probablemente está las dos cosas, pero está más dividida que nunca, ¿no? Yo creo que la Coalición Canaria está más dividida que nunca, entre otras cosas porque en Tenerife hay una contestación muy importante al propio presidente del gobierno de Canarias, ¿no? Probablemente uno de los candidatos que más suena a sustituir a Paulino, ¿no? Es otro candidato de Tenerife, que es la diputada en el Parlamento, ¿no? Esta Ana Brama. Es una de las personas que tiene ganas, además se le ve que tiene ganas de ser presidenta del gobierno de Canarias, ¿no? Y por lo tanto creo que las espadas están en alto, y así se quedó reflejado un poco también en el propio Congreso de Coalición Canaria, ¿no? Donde las dos planchas, las dos planchas fueron diferentes, y hay que recordar que al final ganó la plancha de Tenerife porque los Coalición Canaria de Gran Canaria apoyaron a Paulino, ¿no? Porque prácticamente Paulino estaba fuera de la presidencia de Coalición Canaria, ¿no? Hay que recordar que anteriormente no era presidente, que la presidenta era esta chica de Fuerteventura. Águeda Montelongo. No, Claudina. Claudina, sí, ok. Claudina Morales. Exacto, era la presidenta de Coalición Canaria, ¿no? Y el secretario general era Perestelo. Bueno, pues ahora Paulino quiso apretar las tuercas y me parece que se le ha pasado un poco la tuerca, y vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de Coalición Canaria. Siempre son cosas sorprendentes e increíbles, ¿no? Pero si analizamos un poco el nacionalismo en Canarias, vemos como no hay un proyecto común, o no tienen tampoco un propósito colectivo, sino que cada uno un poco va a lo suyo, ¿no? Lo vemos en todos los niveles, lo vemos a niveles incluso hasta locales, ¿no? En Gran Canaria, ¿no? Hay otras formaciones nacionalistas que tienen muchos más votos que Coalición Canaria, pero que también dentro de sus propias filas, bueno, pues las cosas lo que dicen unas asambleas en unos municipios es totalmente de lo que dicen otras asambleas, ¿no? Y sus intereses parece que van por caminos distintos, ¿no? No tienen un propósito colectivo de partido, ¿no? También lo vemos por otro lado en Coalición Canaria, ¿no? En Coalición Canaria hay problemas muy importantes en muchas islas, y porque opinan unos parece que son de la izquierda más izquierda y en otras islas son de la derecha más derecha, ¿no? De todas maneras, para entender un poco cómo funciona Coalición Canaria, que es difícil, hay que poner sobre la mesa las dos premisas sine qua non que de ellos, ¿no? Una son los intereses partidistas y la otra es su cuota de poder, y ya está, ¿no? Yo creo que... En Coalición Canaria siempre han estado los mismos, Carlos. También creo que ha sido así, ¿no? Hay poca renovación, hay poco cambio, hay poca... Castro Cordobés creo que lleva unos 30 años en política. Paulino, ¿cuántos años Paulino lleva, ¿no? Pues también, realmente... Melchor también lleva muchos años, ¿no? También los nacionalistas en Gran Canaria, Marimar Julio, Carmelo Ramírez, que son de otra formación. Bueno, pues probablemente sea la formación política, las formaciones políticas nacionalistas son las más longevas. Yo me pregunto, ¿hay jóvenes nacionalistas? Pues supongo que sí, porque ellos esta semana han mandado una nota de prensa con
con el tema del Día de Canarias, que ellos piensan, los jóvenes nacionalistas de Coalición Canaria dicen que Canarias está cada vez más castigada que nunca por parte del gobierno central. ¿Qué opinas al respecto? En materia educativa... Esas son las cosas que son las cosas curiosas, ¿no? Que se llenan la boca de decir esas cosas, cuando después por el otro lado vemos cómo defienden, ellos además lo dicen, ¿no? Cada vez estamos más castigados, cuando en realidad no es así, ¿no? Ha habido recortes importantísimos a todos los niveles, pero en todo el Estado Nacional, ¿no? Eso es importante, el gobierno ha tenido que recortar por las circunstancias que ya hemos hablado en infinidad de ocasiones y que hemos discutido, pero lo que sí es cierto también y lo que no dicen en su nota de prensa los jóvenes de Coalición Canaria es que, bueno, que los recortes, que en unos lados han llegado incluso hasta el 16%, a Canarias solamente han sido el 5%. Esta es una realidad. Otra cosa que es real es que nosotros tenemos, la comunidad autónoma tiene la gestión de muchísimas áreas, ¿no? Y tiene las competencias en muchísimas cosas, ¿no? Y en casi todo, por no decir todo, pues las cosas van mal, ¿no? Algo de culpa tendrá también Coalición Canaria, ¿no? También es cierto lo que tú comentabas, ¿no? Las formaciones nacionalistas son las formaciones que nunca cambian, que nunca quieren renovar, que siempre son los mismos. Esta es otra realidad. Las caras de los diputados nacionalistas no las conocemos, los de los representantes, de los alcaldes, porque no hay variación, porque no hay modificación, porque no se mueven, son inamovibles, ¿no? Yo creo que también los ciudadanos un poco se han cansado de esto. Nosotros, y yo también, si tú te metes un poco en el mundo de las redes sociales, en el Facebook y en otras, bueno, pues te das cuenta cómo hay muchísimos movimientos nacionalistas que probablemente son los críticos más duros ante Coalición Canaria y la propia Nueva Canarias, ¿no? Otros tipos de movimientos nacionalistas que no son esos dos, bueno, pues con los que son más duros son con estos, ¿no? En sus críticas, ¿no? Yo creo que por algo será, ¿no? También creo que son formaciones que no han sabido instaurarse y en general tener, porque claro, una formación política, lo que es importante y lo que es fundamental no es lo que quieras en Santa Cruz o lo que quieras en Guía o lo que quieras en Galdar, sino importante también, que eso es importante y es muy importante, y tener la presencia y escuchar a todos, no como ha hecho ahora el Parlamento de Canarias con el Partido Socialista y con Coalición Canaria, con la votación de esta nueva ley turística. Bueno, pues lo que hay que tener un poco es un propósito colectivo, ¿no? De a dónde queremos ir, hacia dónde queremos estar. Pero es que en realidad no lo hay. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hay? Porque si nosotros analizamos un poco las cosas que dice Paulino, por eso yo digo que no hay que tenerle mucha... No hay que escucharlo mucho, porque las cosas que dice es que a veces no tiene mucho sentido. Podríamos hablar del Plan Canarias, ¿no? Lo defendió capa y espada. Podríamos hablar de la financiación autónoma canaria, ¿no? La firmó a favor, estuvo a favor. Ahora dice que está en contra, ¿no? Podemos hablar del Mar Canario, ¿no? Nos hemos olvidado ya de eso del Mar Canario, esas luchas, que todo lo que consiguió. Bueno, pues estas son las cosas que hace un poco el gobierno de Canarias y Paulina. Podemos hablar de esos 80.000 puestos de trabajo que iba a generar. Podríamos hablar de otras muchísimas más cosas, y después también lo vimos en algunos aspectos. Lo que es peligroso es no tener en un político, y lo que tenemos que tener en cuenta los ciudadanos es que no tenga una visión de futuro, ¿no? Porque no la tiene. Parece que la visión de futuro es estar él en el cargo, ¿no? Lo digo porque no vamos a volverlo a repetir, que nosotros en nuestra sociedad en Canarias vivimos directamente y única, prácticamente estamos viendo que el sector que está sobreviviendo, que está haciendo que todos los demás estemos, es el sector turístico. Pero bueno, también hay otro tipo de sectores por los que hay que apostar, deberíamos de empezar a desarrollarnos. Bueno, pues vemos cómo no se está haciendo nada por ahí. Y entonces, por eso sí te digo que es peligroso. Por eso yo siempre digo que, y además tú, María, seguro como lo habrás escuchado en muchas ocasiones, y los televidentes de Canal 13 Digital a través de este programa, que tenemos que ser muy exquisitos y selectivos a la hora de votar nuestros políticos. Y Paulino no es la persona que nos... Hay que votar que menos promete, entonces. Yo creo que hay que votar al que tiene un propósito colectivo, que tiene una visión, a las personas que sean con capacidad de diálogo, de interlocución con todo el mundo, y también creo que hay que votar a la formación que vea el sentido y tenga capacidad de futuro, ¿no? Que vea lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Y a veces también lo hemos puesto aquí como algún ejemplo, ¿no? Hace 50 años, ¿qué podríamos decir? Casi 55 o 60 años, cuando empezó a desarrollarse el turismo en Gran Canaria, el turismo se empezó a desarrollar en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Pues esa gente que se le ocurrió, por H o por B o por lo que sea, de poner un pequeño hotel o un hotel en el sur de Gran Canaria, ¿no?
que estaba a no sé cuántos kilómetros del aeropuerto, que estaba lejísimo, que no había autopista, bueno, pues se le veía un poco como loco. Pero hoy vemos como San Bartolomé, hoy vemos como Mogán tiran de la economía de una isla como la isla de Gran Canaria, ¿no? Gracias a la gente que tuvo esa capacidad de visión, pues estamos manteniendo el humor. Por eso un poco es lo que hay que pedirle también a nuestros dirigentes, ¿no? Pero ¿cuál es la visión de futuro de nuestro presidente del Gobierno de Canarias? La Policía Autónoma Canaria, mantener una televisión autónoma a pesar de que nos cuesta un montón de dinero porque le beneficia electoralmente o porque cree que le beneficia electoralmente o lo deberíamos de votar o lo que tenemos que evaluar y lo que tenemos que mirar son las cosas que hace, ¿no? Bueno, el basta ya, voy a estar enfrente de Rajoy. Bueno, yo creo que esas son todas posturas que van en sentido de postura electoralista, ¿no? No estamos en campaña electoral, es el momento de gestionar, es el momento de sacar las cosas adelante y no lo están haciendo ni el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ni el gobierno de Coalición Canarias y el Partido Popular, ¿no? Dos noticias de Mogán, el tema de los planes de modernización de Costa Mogán, y esta semana pues también se rindió un cálido homenaje a dos deportistas. Se nombraron como hijos predilectos a Tara Pacheco, David Jiménez Silva, y como hijo adoptivo al expresidente del Cabildo, Carmelo Artiles, una figura emblemática del Cabildo de Gran Canaria y sobre todo pues también como abogado laboralista militante de UGT también. Bueno, pues yo en primer lugar felicitar a todos los que he nombrado, a los deportistas, también al político, a Carmelo. Creo que era una cosa que había que hacer, ¿no? Creo que el consistorio moganero en esta ocasión ha sabido estar donde tenía que estar y ha hecho las cosas que ha tenido que hacer y las ha hecho bien. Yo por eso felicitar a los deportistas, a Carmelo y también al consistorio en el municipio de Mogán, porque creo que es importante, ¿no? Son gente que pertenecen al municipio de Mogán, casualmente yo también soy de ahí, de los que estoy muy orgulloso, ¿no? Y yo creo que es importante recordar la gente que hace cosas por nosotros también, ¿no? Y es cierto que Tara es una deportista de la vela, es internacional, es muy conocida, de David Jiménez Silva, que vamos a decir, ¿no? Dos veces campeón de Europa, una vez campeón del mundo, que lleva la imagen del municipio de Gran Canaria por todo el mundo y concretamente la de Arguineguín también, y bueno, la de Carmelo también. Yo creo que estos reconocimientos son muy importantes y creo que el ayuntamiento y el alcalde y el grupo de gobierno pues ha sabido estar a la altura y ha hecho las cosas que ha tenido que hacer. Por lo tanto también felicitarlos a ellos. Y por otro lado los planes de modernización, ¿no? Planes de modernización que son fundamentales para algo que es importantísimo. Cuando nosotros hablamos del municipio de Mogán, un municipio eminentemente turístico, un municipio que lleva muchos años dentro del sector turístico, y para que los televidentes de Canal 13 Digital entiendan un poco qué son los planes de modernización, pues vienen a ser como si fuesen unos planes generales express para cosas concretas, ¿no? Por lo tanto la tramitación es mucho más rápida. Esto hay que decirlo que el 15 de diciembre del año 2012, del año pasado, se presentó el plan de modernización de Costa Mogán, donde se analizaban las situaciones, que eran las cosas que se podían mejorar, y ya este año, bueno, pues ya está en publicación en el boletín oficial de la provincia, está el plan concreto de renovación turística de Costa de Mogán. Y cuando hablamos de esto hay que decir que son, para que nos entendamos un poco, son actuaciones concretas, urbanísticas o de edificación de algunas cosas que para que se puedan realizar este tipo de obras necesitan estar encuadradas dentro de una norma. Y concretamente dentro de este plan, que es como si fuese un plan general express para esto, ¿no? Y hay muchas cosas de las que podíamos hablar y podíamos sacar adelante. Lo que sí es cierto es lo que hay que felicitar a la Concejalía de Urbanismo por la velocidad con la que se ha tramitado esto, ¿no? Y no solamente esto, yo tuve la oportunidad de estar en la presentación del plan de modernización de Costa de Mogán. Bueno, y allí estaban representados todos los colectivos del municipio. O sea, fue una información pública, se les dio a conocer, estaban los empresarios, estaban los sectores del transporte, asociaciones de vecinos, y se les informaba de qué cosas se iban a hacer en la presentación del plan de modernización de Costa de Mogán. Yo creo que esto es fundamental para el desarrollo del turismo, y por eso cuando antes hacíamos la comparativa, si comparásemos las cosas que dice Paulino, ¿no? Con las cosas que vemos que hacen otros políticos, bueno, pues yo creo que son importantes. En este caso hemos visto como Tomás Lorenzo, el concejal de urbanismo, bueno, pues ha visto esta idea, la ha sacado adelante, y que decir que estas cosas no son fáciles, sino todo lo contrario, son complicadas, duras y difíciles,
y que la sacan adelante y ya están ahí para beneficiarnos todos, ¿no? Y se van a realizar concretamente en Playa de Mogán más aparcamiento, una avenida deportiva, se va a dar la posibilidad de que los empresarios renueven, si suben de categoría también se les da unos incentivos. Yo creo que todas estas cosas son importantes porque entre todas las cosas que si las analizamos solamente hay cosas favorables, ¿no? Esto supone también inversión y reactivación económica en un sector muy importante como el de la construcción, que necesita de inversión, y los empresarios y también las administraciones van a poder realizar este tipo de actuaciones, ¿no? Por lo tanto, volver a felicitar al concejal de urbanismo, Tomás Lorenzo, porque creo sinceramente que ha realizado una buena labor aquí y que es importante que siga realizando trabajos como estos, ¿no? Porque esto nos beneficia a todos, y hay que tener en cuenta que a veces se me olvida decirlo, que en el municipio de Mogán, la gente que está dentro del consistorio moganero, la gente que está en el municipio de Mogán, me refiero concretamente a los concejales, pues no solamente tienen la responsabilidad de gestionar las cosas de Mogán, porque cuando nosotros hablamos de Mogán, el municipio de Mogán, que vaya bien no solamente beneficia a los vecinos y vecinas de Mogán, y que las cosas se hagan bien no solamente benefician a los vecinos y vecinas de Mogán, sino que también todas estas cosas que se realizan para que seamos más competitivos, para que tengamos más capacidad de turismo, para que el turismo de alta calidad venga a Mogán, va a beneficiar al resto de la isla de Gran Canaria. Hay que recordar que en Gran Canaria los dos municipios turísticos de los que vivimos todos los canarios son dos, uno es Mogán y otro es San Bartolomé. Por lo tanto, que en Mogán y en San Bartolomé se hagan las cosas bien en este sentido, en el sector turístico, nos beneficia a todos, y la responsabilidad es mayor que a lo mejor la de otro municipio, ¿no? Yo, por lo tanto, quiero volver a felicitar y creo que es fundamental, ¿no? Y para finalizar, Carlos, esta semana se cumple pues la festividad de nuestra comunidad autónoma, el Día de Canarias, 30 de mayo. Valoración sobre nuestra festividad, si crees que cada vez más se está politizando, cada vez menos, realmente pasamos de esta fiesta. Precisamente en Playa de Mogán se van a realizar una serie de actos importantes para festejar el Día de Canarias, ¿no? Bueno, el Día de Canarias es el día un poco de todos los canarios. Ha habido una polémica importante con el eslogan, ¿no? Porque iban a poner un eslogan, no sé si al final lo han quitado, se ¿no? Se ha retirado. Porque solamente hacía referencia a una campaña electoral de Coalición Canaria, ¿no? Que, bueno, después Coalición Canaria venía a decir, no, que eso fue, que los culpables fueron los que diseñaron la campaña a ellos, ¿no? Bueno, eso es difícil o poco creíble, ¿no? Conociendo a Coalición Canaria como la conocemos. El Día de Canarias es el día de todos los canarios y tenemos que celebrarlo, ¿no? Y tenemos que entender qué significa ser canario. A veces tiene sus cosas... ¿Qué le recomendaría a alguien que no ha visitado Canarias? Gran Canaria. Yo, sin lugar a duda, Gran Canaria. Creo que Gran Canaria, y concretamente, si me deja hacer un poco... creo que el municipio de Mogán es perfecto para eso, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, pues por todo, ¿no? Aunque creo que también se puede ir a cualquier isla, pero el Día de Canarias es el día de todos los canarios, ¿no? Estos son momentos duros y difíciles para muchas familias de canarios y canarias. Sabemos que hay una tasa de paro importantísima, por lo tanto ese Día de Canarias no lo van a poder celebrar igual que a lo mejor que el resto. Y bueno, pues yo desearles a todos felicidades, y que también otra cosa, y esperarles, bueno, pues desearles que lo antes posible se mejore el panorama un poco para todos, ¿no? Son momentos duros y difíciles, pero también hay que decir que en Canarias siempre hemos tenido, y a lo largo de la historia, momentos duros y difíciles, ¿no? En momentos pretéritos, y a lo mejor no tan pretéritos, que también fueron complicados y difíciles, y que los hemos superado, ¿no? Yo creo que es importante estar unidos, tener un propósito colectivo, luchar por ello, y también, bueno, pues ese jueves, el Día de Canarias, que también lo celebremos, y también que lo celebremos un poco con moderación, ¿no? Muy bien, pues feliz Día de Canarias, Carlos, para ti también. Gracias. Muchísimas gracias, hermano. Espero que la entrevista con el compañero Carlos Pineda haya sido sagrada, y saber que esta entrevista será colgada próximamente en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenas noches, Gran Canaria, y felicidades a todos y a todas.